Bienvenido a la práctica número 6 de la unidad de aprendizaje física 4, transformador eléctrico. ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo diseñado para elevar o reducir el voltaje en un circuito de corriente alterna. Los elementos que lo constituyen o conforman son una bobina primaria, que esta es la que está conectada a la fuente de corriente alterna, le podemos llamar fuente de línea. Una bobina secundaria. Esta se conecta al aparato o lo que queremos ejecutar. Y por último, un núcleo de hierro dulce, que es donde se transporta el flujo magnético. Entonces, estos son los principales. La bobina primaria le vamos a llamar NP o N1 y a la bobina secundaria NS o N2. Refiriéndose a NP como el número de vueltas del primario y NS como el número de vueltas del secundario. También tenemos BS, que le vamos a llamar al voltaje secundario, BP, que es el voltaje primario, por lo tanto, igual a la corriente primaria va a ser IP y la corriente secundaria IN. Su funcionamiento. Al aplicar una corriente alterna a través de la bobina, esta va a mandar el flujo magnético a través de ella y va a generar un voltaje en el otro enrollamiento. Esto permite que podamos tener esa diferencia de potencial entre el voltaje de entrada o voltaje de línea con el voltaje de salida. El voltaje y el número de vueltas son proporcionales. Y esto resulta un modelo matemático como el número de vueltas del primario a razón del número de vueltas del secundario va a ser igual al voltaje del enrollamiento primario con respecto al voltaje del enrollamiento secundario. Y este voltaje con respecto a la corriente son inversamente proporcionales. Entonces esto me va a dar igual a la corriente del secundario con respecto a la corriente del primario. Existen los transformadores elevadores o de subida. Estos son los que nos aumentan el voltaje. Tiene el enrollamiento primario menos vueltas que el enrollamiento secundario. Son proporcionales. Entonces, cuando N1 es menor a N2 o cuando el voltaje de entrada o de línea es menor que el voltaje de salida. Estos los podemos encontrar en las centrales eléctricas generadoras de electricidad, donde necesitamos elevar el voltaje para poder transportar esa energía eléctrica a nuestros hogares. Ya una vez que nosotros obtenemos este voltaje, llega a un transformador que le vamos a llamar transformador reductor o de bajada. Este transformador lo que hace es bajar el voltaje o reducir el voltaje. Entonces aquí nuestro voltaje de línea es mayor y nuestro voltaje de salida es menor. O el número de vueltas del primario es mayor al enrollamiento o el número de vueltas de la bobina secundaria que es menor. Entonces, siendo proporcional estas. También podemos encontrar estos transformadores en los aparatos que ocupamos generalmente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en nuestro celular, cuando lo cargamos, nosotros lo conectamos a la pared, que es lo que nos entrega Comisión Federal, aproximadamente 120 volts, pero nuestro aparato requiere menor voltaje, 5 volts o 3 volts o 9 volts. Entonces, eso es gracias a un transformador reductor o de bajada. También tenemos el transformador de protección o de aislamiento. Este procura mantener el mismo voltaje en la entrada como en la salida. Proporciona una separación de la conexión a tierra de línea eléctrica, de las líneas eléctricas, para eliminar los bucles y la puesta a tierra involuntarias. También suprimen los ruidos de altas frecuencias que producen en la fuente de energía. Cuando la bobina primaria y la secundaria tienen el mismo número de vueltas o también el voltaje de línea y el voltaje de salida
son exactamente iguales o casi iguales. Le llamamos transformador ideal al transformador que no tiene pérdidas en potencia, es decir, que tu potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces de ahí viene nuestra fórmula. Si la potencia eléctrica es voltaje por corriente, entonces el voltaje del primario por la corriente del primario será igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario, obteniendo entonces una relación entre el voltaje y la corriente. Como la puedes observar, es inversamente proporcional. Significa que si yo tengo un voltaje alto, voy a tener una corriente baja o viceversa. El rendimiento o eficiencia de un transformador es la relación existente entre la potencia de salida contra la potencia de entrada. Esto es cuando los transformadores no son ideales. Cuando es un transformador ideal, entonces tu rendimiento sería 1. Si lo multiplicas por 100, sería el 100% de rendimiento o de eficiencia. En este caso, generalmente la potencia de salida es más baja que la potencia de entrada. Ya lo multiplicas entonces por 100 y te da un porcentaje. Aquí tenemos siempre o generalmente transformadores del 90%. Vamos con el primer experimento. Vamos a conectar dos enrollamientos del mismo número de vueltas. Observa que se está conectando en los bornes de la bobina el multímetro para poder observar el voltaje. Cerramos el circuito en la parte superior y en la parte derecha está conectado tu fuente y el voltímetro. En el enrollamiento. Observa que le estamos entregando un voltaje de entrada de 13.6 y voy a obtener un voltaje de salida de 12 volts. Entonces, para que practiques, checa tus voltajes calculados. Estos son tus voltajes medidos. De entrada o voltaje de línea 13.6 volts, voltaje de salida 12 volts. Reflexiona por lo que hemos estado estudiando qué tipo de transformador es el que estamos viendo en este momento. Vamos con el experimento número 2. Ahora vamos a quitar una de las bobinas y ahora vamos a agregar una de 600 vueltas o 600 espiras. Lo vamos a colocar. Observa que voy a conectarlo en el secundario. Ahora, con los valores que obtengamos, recuérdate que tu primario está del lado derecho. Ahí está conectada la fuente de corriente alterna. Ahora, observa los resultados. ¿Qué voltaje voy a tener en el voltaje de entrada? Ahora estamos cerrando el circuito. ¿Y cuánto voy a obtener en el voltaje de salida? Recuerda que estas son voltajes medidas. Estamos con un voltaje de entrada de 13.6 volts y un voltaje de salida de 3.9. Reflexiona y dime qué tipo de transformador estamos viendo en este momento. Ahora vamos a cambiar la fuente del lado contrario de nuestra bobina, o sea que la bobina secundaria que estábamos trabajando ahora va a ser la bobina primaria. Y la que era la bobina primaria ahora es la bobina secundaria. Solamente lo invertimos. Encendemos la fuente y observamos que tenemos un voltaje de línea o voltaje de entrada de 13.5 volts y obtenemos un voltaje de salida de 34 volts. Reflexiona y dime qué tipo de transformador es el que estamos viendo y realiza tus cálculos para comprobar
todo lo que estamos midiendo. Vamos con nuestro siguiente experimento. Ahora vamos a cambiar la otra bobina por una de 75 vueltas. Antes teníamos una bobina primaria. Bueno, tenemos una bobina primaria de 600 espiras y ahora es una bobina secundaria de 75 espiras. ¿Qué tipo de transformador es el que estamos visualizando? Vamos a cerrar el circuito para que sea un circuito magnético que pueda transportarse el flujo magnético que se genera por la bobina de 600 vueltas y pase a la secundaria y genere una diferencia de potencial. Observamos que tenemos un voltaje de línea de 13.5 volts y obtenemos un voltaje secundario de salida de 12 volts. Ok, no es cierto, 1.2 volts. Muy bien. ¿Qué tipo de transformador estamos viendo en este momento? Realiza tus cálculos pertinentes para comprobar lo que estás viendo y visualizando. Vamos con el último experimento. Ahora vamos a conectar la corriente alterna de mi fuente al secundario que teníamos hace un momento, que era el de 75 vueltas. Ahora el secundario va a ser el de 600 vueltas. Fíjate la relación de vueltas. El primario tiene menos vueltas que el secundario. El secundario tiene 600 vueltas. Tenemos un voltaje de 6 volts. Entonces tiene un voltaje de salida de 40 volts. ¿Qué pasó con ese voltaje? Observa, voltaje de entrada, tengo 6 volts, voltaje de salida, tengo 40 volts. Reflexiona qué tipo de transformador estamos viendo y realiza los cálculos para que puedas continuar con tu práctica. Espero te haya sido de utilidad y pues muchas gracias por toda tu atención. Que tengas un excelente día. Hasta luego.